Las guerras son consecuencia de que el mundo está manejado por monopolios y oligopolios. El mundo no es libre. No hay ninguna nación soberana, eso es mentira. Soberanos son los poderosos. El poder da soberanía. Pero no hay presidentes, los presidentes nos mandan a nosotros, los subordinados. Y cuando un presidente de eso llama de las naciones poderosas, cuando el presidente de Estados Unidos, él ni tiene que llamar, llama a Pompeo, detén esa reforma constitucional. Hay que hacer un campamento para alojar haitianos. Tal cosa. Tiene que mandar tropas a Irak. Tiene que apoyar a Estados Unidos en las sanciones a Putin y a Rusia. Si no, te miramos con ojerizas. Si no, no tienes ayuda. Esa es la verdad. Porque Europa no quería, y cuando digo Europa, no todos los países, los principales países, no quieren conflicto con Rusia, no lo quieren. Por su propio interés. Alemania, que es el 30% de la economía de la Unión Europea, Alemania no la quiere, no le conviene y lo encuentra absurdo, porque todas las fuerzas políticas de Alemania, el PSD, el Partido Socialista Alemán, no quiere. Incluso ha venido haciendo negocios, asociaciones, grandes inversiones con Rusia. Alemania, Schröder, el anterior canciller, es empleado de una gran compañía que se llama Nord Stream 2 y lo nombró Putin y es socialista, y los conservadores, Merkel, fue la que más amplió los negocios con Rusia. Fue la que autorizó el Nord Stream 2, en cuyo gobierno se invirtieron junto a Rusia 9,000 millones de dólares para construir desde el norte de Rusia, desde Vigor hasta una ciudad en el norte de Alemania, donde aterriza y ancla el gasoducto Nord Stream 2, pero que también ya hay uno que fue inaugurado en el 2012, que está funcionando, porque es que Rusia entrega a Europa 300 millones de galones de metros cúbicos de gas natural a Europa, 300 millones diarios. El 40%, pero en el caso de Alemania le entrega el 60 y 65%. Y no tiene Alemania cómo desconectarse ni cómo obtener ese combustible de otro país. Pudiera hacerlo, pero a largo plazo, tal vez conectando con Turkmenistán, ya que hay un gasoducto donde fluye una cierta cantidad de gas, tengo entendido que unos 10,000 metros o 10 millones de metros cúbicos por día, que van desde Azerbaiyán al sur de Italia. Pero por de pronto no hay forma de que Alemania pueda, y la ministro de Relaciones Exteriores de Alemania dijo ahora, hace 5 días, si cerramos el gas de Rusia, ¿de cómo vamos a mantener activo Alemania? La industria
eléctrica, que el 40% o el 50% de la electricidad es con gas natural, las petroquímicas que producen toda suerte de resinas y de derivados del petróleo, la calefacción de las familias y de Alemania entera deriva del gas. Alemania pararía, no es posible. Por eso es que le han cerrado cuentas a Rusia, a muchos bancos, pero los bancos principales no se le han cerrado las cuentas SWIFT, no las pueden cerrar, que son las cuentas mediante las cuales se hacen los pagos internacionales. Entonces, esa es la realidad, pero si vamos a Suecia, Finlandia y otros países de eso, es todavía mucho más grave. 100% dependen del gas ruso, pero también por igual, en menor cantidad, las demás naciones. España, usted ve al presidente Pedro Sánchez un poco más activo, porque España solo depende en un 7%, un 10% del gas ruso, porque le llega el gas desde Argelia. Y ahora se ha metido en problemas porque ha reconocido a Marruecos que el mejor modelo de solución al conflicto del Sahara Oriental, del Sahara español, antes español, es la autonomía y no el referéndum como venía defendiendo las Naciones Unidas y muchas naciones, e incluso Argelia, que es un archicontrario a Marruecos. Entonces no se sabe cómo reaccionaría con este cambio de política de España hacia Marruecos y los territorios del Sahara. De manera que España se siente un poco más liberada, pero cuando va al conjunto europeo, ¿de qué depende España para resolver sus problemas todavía de desnivel económico, social y de pobreza de su población? Depende de los fondos europeos. ¿Y quién provee fundamentalmente los fondos europeos? Alemania y los países que dependen en grado extremo del gas y del carbón y del petróleo ruso. Entonces estamos ante una conflagración. Pero ¿cuál es la visión que queremos llevar hoy en este programa? Que no es solo la guerra de Ucrania, tal vez ha despertado este interés por su peligro en convertirse en guerra nuclear. Claro, pero ese era un conflicto que se veía venir. Putin tiene 12 años diciéndole a Occidente y a Europa que no toleraría que Ucrania entre a la OTAN, que no lo tolera y que haría lo que tenga que hacer, y lo ha dicho, y lo sabemos que lo han dicho, como dijo Kennedy en su momento en el 62, que haría lo que fuera, si fuera necesario ir a la guerra nuclear, iba a ir, y lo anunció si Rusia no le quitaba las ojivas nucleares de Cuba. Todavía Rusia lo dice más porque Ucrania es su vecino inminente, pegadito allí. Entonces, esta es una guerra que viene convenciendo el público occidental de que es una guerra cruenta, a pesar de que hay muy pocos muertos. Un solo muerto es demasiado, pero anoche mismo oíamos que las Naciones Unidas, el resumen que daba era de que habían muerto 847,
y dígame usted, en casi 4 semanas de guerra, una guerra de las magnitudes que la están poniendo, que haya muerto ese número de personas que a veces muere en los motines callejeros. Eso quiere decir que es una guerra que se está librando de parte de Rusia en torno a los objetivos militares casi exclusivamente. De lo contrario, lamentablemente, los muertos, si fuese una guerra atroz, los muertos fueran incontables. Pero claro, todo eso es el manejo en ambas direcciones. Ya las agencias de información rusas no están dando informaciones porque están bloqueadas. Entonces, hay una sola parte que está dando información, pero aún así las informaciones, cuando a usted le dicen que un centro de refugio fue bombardeado con misiles y que murió una persona, ya ustedes le están diciendo que ahí hay algo que estudiar, porque donde hayan 1,000, 2,000 personas, 800, y tiren un misil, que muera uno, bueno, ahí ya le están diciendo que hubo algo raro, porque un misil es un misil. Y si la gente está agolpada en un edificio, dígame usted, eso. Pero bueno, ese es el manejo informativo de la guerra. Hoy vamos a tener este interesantísimo programa para hablar de las demás guerras que hay en el mundo y qué manejos de los monopolios que nos oprimen y que determinan nuestras vidas es lo que está causando esa guerra. En el Yemen, vamos a hablar de las guerras del Yemen y cuántas decenas de miles de personas están muriendo allí. La guerra en Nigeria, la guerra de guerrillas y de grupos en torno a los campos petroleros en una nación enorme, porque Nigeria tiene casi 200 millones de habitantes, no es una nación pequeña, y que produce 2 millones de barriles de petróleo al día, pero que esos campos de pozo están siendo disputados por las guerrillas, y es una guerra que no ha parado. La guerra en Eritrea, esta es una guerra que sigue. La misma guerra en Siria, se habla poco de ella, pero esa guerra está allí, es una guerra también peligrosa. La guerra de los kurdos, esos pueblos que están entre Turquía, Irán, parte de Siria, la guerra es una guerra este pueblo tiene decenas de años en guerra. Ahora casi nadie recuerda esa guerra sórdida que hay allí entre Palestina e Israel. Parece como que se aminora, pero es una guerra muy fuerte. Y la guerra en el Congo, entre esos terrenos, esas montañas, esos recursos naturales que tiene allí el coltán, que es una mezcla de minerales para extraer litio y para extraer otros tipos de minerales y de metales que son fundamentales para la fabricación de las baterías de litio. Entonces, ese mineral llamado coltan tiene una importancia estratégica extraordinaria, pero también son terrenos ricos en diamantes y en uranio. Entonces, en torno a todas esas naciones, África tiene 52 naciones, 30 millones de kilómetros cuadrados, 1.350 millones de habitantes. Entonces, allí hay 6 o 7 guerras permanentes, la guerra del Sudán del Sur, en Etiopía, que ha cobrado más de 300,000 personas en los últimos 10 años. Es decir, que tenemos guerras que sobran en el mundo. Colombia está
administrándose, y entre el juego político de la firma del Pacto por la Paz y el juego de visibilizar y invitar las guerrillas y los frentes guerrilleros, que muchos llaman narcoguerrillas, otros los consideran que no es así, pero que había mantenido a Colombia en un estado de guerra permanentemente. Está ahora administrándose en el mismo México, en la zona de Chiapas, y los zapatistas y todo esto. Estamos hablando de conflictos serios en el mundo. Los conflictos de la India, de Bangladesh, Pakistán, Afganistán, que nunca cesan, son conflictos permanentes. El ISIS, que no ha cesado, el Estado Islámico también, son guerras permanentes. Pero, claro, las grandes agencias de noticias y el centro del poder hegemónico de Estados Unidos está ahora mismo centrado en el tema de Ucrania. Parece ser que la industria de la guerra estaba vendiendo pocos, sus ventas se habían reducido, y entonces necesitaban meter las grandes potencias para que aumenten sus gastos militares. Alemania, que está invadida todavía por Estados Unidos tiene 194,000 soldados en Alemania, es decir, que el ejército alemán no se justificaba porque había un ejército de ocupación, porque está ahí, con decenas de bases dentro de Alemania. Y Alemania no ha podido decir que no, ni liberarse de este ejército, porque fue parte de los pactos en la firma cuando fue derrotada en la Segunda Guerra Mundial, y aparte de los pagos por gastos de guerra, ha tenido que ser humilde y someterse a que en su territorio el ejército sea el de Estados Unidos, y ha sido con ese ejército que han obligado a Scholz, el actual canciller socialista, pero en alianza con los conservadores, a tener que variar su política. Y entonces ahora esto ha desatado algo todavía más grave, y es que Alemania ha dicho que se va a rearmar, y cada vez que Alemania se ha rearmado, algo ha ocurrido a los 10, a los 12 o a los 15 años, pero algo grave. Tanto cuando Guillermo II y la política del Bismarck, que terminó en la Primera Guerra Mundial, como luego cuando Hitler en 1933 casi asaltó el poder, y entonces se rearmó, y ya ustedes conocen lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. Y Scholz ha dicho, bueno, lo que quieren es que nosotros nos enfrentemos a Rusia, con la que somos aliados, entonces vamos a aprovechar, y sabiamente ha dicho que va a aumentar el volumen de gastos en su rearme a 110,000 millones de euros. Pero hasta España dijo que va a aumentar su nivel de gasto militar al 2%, y ahí tiene el primer triunfo de la industria de la guerra de Estados Unidos, que es la principal, bueno, que va a tener un volumen de compra multimillonario, no satisfecho, que el mundo se está gastando 1.900 billones de dólares en gasto militar, del cual la mitad lo gasta Estados Unidos con unos 840,000 millones de dólares. Estamos hablando que el principal movimiento que está ejerciendo esta guerra es, por de pronto, es una guerra que se sabe que no va a triunfar. Ahí
podemos decirlo con toda sinceridad y con toda seguridad y con todo conocimiento. Ahí va a prevalecer Putin, no importa lo que usted escuche, ya el propio Zelensky está diciendo que sabe que le va a ser imposible entrar a la OTAN, que Europa, y se lo está increpando a los propios parlamentos que le están facilitando hablar a través de la telemática. Le está diciendo, ¿para qué nos indujeron, nos prometieron, nos aseguraron de que íbamos a ser miembros de la Unión Europea y miembros de la OTAN? Tal vez pueda ser miembro de la Unión Europea, eso le conviene, porque el principal ingreso de Ucrania son los servicios, pero Ucrania en un 24% depende, contrario a los países desarrollados de Europa, que la producción agropecuaria, excepto Francia, es un 3, 4, 5%. Bueno, en Ucrania es sobre un 40%, debido a que la única parte de Ucrania que está bien desarrollada es la región del Donbass, donde está la República hoy independiente de Lugansk y la República independiente del Donetsk, y que juntos conforman el Donbass. Son como unos aproximadamente 110, 115 mil kilómetros cuadrados. Esa es la parte más desarrollada. La parte rusa de Ucrania es la más industrialmente desarrollada, es la que tradicionalmente ha tenido los grandes emplazamientos industriales, la famosa fábrica de los aviones Antonov, que el Antonov 225 era el más grande avión que jamás se haya construido en la historia, y entonces tiene otra subserie de Antonov y las grandes usinas para fabricación de bombas y de todas estas cosas, pero que al caer la URSS, Ucrania firmó un acuerdo con Rusia de que Ucrania siempre sería neutral, nunca estaría afiliada a ningún otro país contra Rusia, y que a cambio Rusia le recibió todas las bombas atómicas y le suministraba prácticamente de regalo el gas natural, que bueno, ha tenido que luego aumentar los precios, etcétera. Entonces, la venta de armas será una de las grandes consecuencias. El aumento, la duplicación, será una cuestión brutal con este invento de la guerra en Ucrania. Otro problema es que tal vez Estados Unidos, entusiasmando y arrastrando y obteniendo el apoyo de la Unión Europea, nunca pensó que esta guerra iba a desatar una crisis alimentaria, de suministro, del precio de los combustibles, del alto costo de la vida que lo iba a disparar en sus propios territorios, porque ahora hay tanto problema en España con la huelga de los transportistas, de los ganaderos y de los grupos de consumidores, que difícilmente el gobierno de España podrá escaparse de esto sin caer. Estamos viendo la situación muy difícil para el Partido Socialista y su aliado Podemos, porque dentro de ellos mismos tienen disparidades muy serias causadas por la guerra, pero sobre todo por el impresionante estallido de precios, en el alza de los precios de la electricidad, de los combustibles, la cadena de suministro parcialmente rota, ha disparado los precios y la gente no puede vivir, pero lo mismo en Italia, lo mismo en toda Europa y en Estados Unidos, que si el presidente Biden no lanza esta aventura de la guerra, su popularidad, que iba por 35%, estuviese todavía más en el suelo.
pero sabiendo él y la estructura de poder que le apoya, que cuando Estados Unidos entra en guerra o en preguerra o en amenaza de guerra, la sociedad entera arropa al presidente, le da su apoyo, y esto ha provocado que haya subido, y ya ha subido enormemente, por encima del 45, 48%. Eso es una forma de prepararse, porque el 4 de noviembre va a tener elecciones, y qué sería de la gestión del presidente Biden si pierde también la Cámara de Diputados, al tiempo que el Senado le sería prácticamente imposible, de manera que no es de extrañarse que en esto de Ucrania se la juegue toda para metiendo el mundo en guerra, para ver si encuentra de qué agarrarse y mejora su emplazamiento electoral. Esa es la real politics, la política real, la política sin historia, la política de los hechos verdaderos. Pero queda algo muy importante. ¿Cuál será la actitud de Estados Unidos frente a China? Porque en el fondo, ¿qué busca Estados Unidos según nuestro juicio? Debilitar a Rusia, porque lo que hace a China inatacable es su alianza con Rusia. China fue convertida por Estados Unidos, por aprovechar sus mercados, en la fábrica del mundo, sacando de su economía todo lo que contaminaba, toda la fabricación de bienes que tenían un componente alto en mano de obra y que por tanto resultaban caros si se fabricaban en Estados Unidos, y a eso se le llamó outsourcing, saquémoslo fuera, externalidades, sacando las industrias de mayor componente de costos en mano de obra para otros países donde la mano de obra fuera barata y los demás componentes de costos. Y así Estados Unidos mantuvo la mejor relación en todo el mundo, costo de la vida. Una nación que tenga la mejor relación entre el salario y el costo de la vida. Claro, en Estados Unidos usted trabajaba y ganaba 800, 900, 1,700, ganando con $9.40 la hora. Eso significa que en el día usted se gana 80, si trabaja 20 días, pues se ganaría 1,600 dólares al mes. Y si en Estados Unidos la familia no gastaba más de 300, 400, 250 dólares por la comida, es decir, que el mayor costo era la renta, el tema del transporte y otros componentes más, la recreación, y convirtiendo a China en la fábrica de sus bienes más costosos en mano de obra. Eso ajustó perfectamente para disparar la prosperidad en Estados Unidos, pero al mismo tiempo los chinos fueron aprendiendo, ellos que habían sabido ya y que genéticamente era el pueblo más desarrollado, porque China siempre fue la nación más desarrollada del mundo hasta 1850, donde se cerró, involucionó y luego fue con Mao Zedong que despierta en 1949 y luego con Deng Xiaoping en 1973, cuando lanza la idea de una nación, dos sistemas y un ahorro de 50% de su PIB, planteando Deng Xiaoping que la riqueza viene de la pobreza, y que entonces si el pobre aumenta el 50% de lo que produzca, aunque se lo lleve quien se lo lleve,
bueno, un día será rico, porque se ha dicho repetidamente que la riqueza viene de la pobreza. Entonces, el ahorro es el instrumento para una nación que es pobre llegue a ser rica. Y eso todavía China ya está en el camino de país emergente plenamente hacia el desarrollo, y todavía China ahorra el 44% de lo que produce. El 44%, gracias, mientras Estados Unidos apenas ahorra el 21%. República Dominicana el 18-19%. Una nación que se proponga ahorrar el 44%, solo eso tal vez le es posible si tiene una disciplina como la tiene como la tiene China, o una disciplina propia de los sistemas de economía centralizada y de concentración del poder, de sistemas negadores un tanto de la libertad individual. Y claro, en torno a eso, China ha ido despegando y se ha convertido en la segunda economía del mundo si el PIB se mide a precio constante. Si se mide mediante el poder de paridad de compra, que es el valor relativo del dólar en la economía de cada país, hace tiempo que China ha superado por mucho a Estados Unidos. Si se acepta tanto el Fondo Monetario Internacional como el Banco Mundial, como la CIA World Factbook, el sistema de cálculo de la inteligencia de los organismos de inteligencia de Estados Unidos, dirigido por la CIA, que también tiene su centro económico de cálculo y su página que usted puede visitar. Y cada uno de ellos hace su cálculo de PIB mundial y para cada país. Y el de la CIA, que es de unos 123 trillones en el mundo entero, da cuenta que el de Estados Unidos es de 21 trillones, pero no varía sin importar el método de cálculo de PIB que se use, y no varía porque es el país emisor del dólar. Entonces, si el dólar se refiere al mismo dólar, no cambia nada. Pero si el dólar se refiere al yuan chino, entonces resulta que si se calcula el PIB por el precio de paridad de compra, entonces China tiene, Estados Unidos 21 y China tiene casi 25 trillones. Entonces le supera. De manera que está por verse qué actitud asumirá China, ya que recientemente firmó con Rusia un acuerdo de defensa recíproca, un acuerdo para que China compre gran parte del gas natural de Rusia, aumente construyendo y ampliando gasoductos que van desde Rusia bajando hacia China, y que conectará en su ruta a Beijing hasta Shanghái y seguirá hacia adelante. Entonces, estamos hablando de decisiones poderosas. Y esa firma que se hizo el 4 de febrero de este año, durante los Juegos allá en Beijing, que viajó Putin, en esa firma se dijo que será un acuerdo profundo, ilimitado. Entonces está a prueba ahora. Estados Unidos está presionando a China para que no ayude, para que no facilite créditos, para que no le meta la mano a Rusia por la crisis que pueda desatar las sanciones que le han impuesto. Sin embargo, China ha manejado su
sus actuaciones dentro de una extrema prudencia. Ha hablado poco, se ha administrado bien, pero sí ha dado a entender como que no va a retirar su acuerdo con Rusia. Estados Unidos, que a todo el que no hace lo que ellos plantean le aplican sanciones, está también amenazando a China. Se ha dicho que hubo una llamada entre el presidente Biden y el presidente Xi Jinping, y que el presidente Biden le dijo que si ayudaba a China, las consecuencias, las sanciones a China iban a ser muy fuertes. Yo dudo que eso sea cierto, porque ¿por qué tiene Xi Jinping que aceptar que lo amenacen así de manera directa? Es posible que el presidente de Estados Unidos lo diga, se lo diga a la prensa, que su portavoz lo diga, que Blinken, que es el jefe del Departamento de Estado, lo diga, pero es un presidente decirle a otro, poderosos los dos, porque ya en este equilibrio del terror nuclear, no tiene usted que tener. China se dice que tiene 350 bombas nucleares muy poderosas, y que Estados Unidos tiene cerca de 5.000, que Rusia tiene 6.500. Aquí no se necesita tener tantas bombas. Es quién estalle las 10 primeras y dónde las estalle. Y ojalá que esto no pase del pensamiento, de la suposición, sencillamente porque los efectos desastrosos serían tan grandes que nadie estaría como para contarlo. Por eso Albert Einstein, después que vio el efecto destructor, que él ya sabía por sus cálculos, pero que lo vio en la realidad, al lanzar Estados Unidos la bomba sobre Hiroshima y Nagasaki, dijo Einstein que si había una tercera guerra nuclear, después de la dijo, si hay una tercera guerra nuclear, la cuarta se peleará con palos y piedras. Es decir, volveríamos a los tiempos primitivos, la parte de la humanidad que pudiera salvarse.